Uno de nuestros temas favoritos acerca de la prehistoria, aparte de la evolución humana o aparte del megalitismo, es el arte prehistórico. Y hoy os vamos a llevar a conocer un arte prehistórico no tan conocido, pero realmente muy interesante. Hoy vamos a hablar del arte rupestre de Gobustán, ubicado en Azerbaiyán, en el extremo suroriental del Gran Cáucaso. El estudio de este arte rupestre además cuenta con el apoyo de la Fundación Palarc desde hace tiempo y nos permite tener una ventanita hacia los orígenes del arte y del simbolismo. Y de eso vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de la Fundación Palarc. Y como ya os hemos adelantado, hoy vamos a hablar del arte rupestre de Gobustán, en Azerbaiyán, uno de los proyectos que cuenta con el apoyo de la Fundación Palarc. Con más de 6.000 figuras grabadas en cerca de 1 millar de rocas, el arte de Gobustán es, sin duda, toda una ventana al pasado, a estos artistas prehistóricos, a su manera de ver el mundo, a la creatividad y técnicas que tenían. En este arte aparecen representaciones de algunos animales, como bóvidos, cabras o équidos, caballos. Estos grabados están realizados por surcos profundos, muy precisos y que muestran una atención desmedida al detalle, de manera que estos artistas prehistóricos necesitarían tener una habilidad impresionante para realizar estos grabados. No están hechos de cualquier forma. Estas figuras pueden aparecer aisladas o asociadas, y permiten de un vistazo llegar a identificar esta fauna prehistórica, pudiendo llegar ahora en el presente los investigadores a identificar los taxones que representaron perfectamente. Pero ojo, no solo tenemos representaciones de fauna, sino que también aparecen representaciones humanas. Aparecen grabados representando figuras tanto masculinas como femeninas, algunas de ellas de dimensiones casi naturales, como si hubieran hecho retratos o representaciones humanas a escala natural. Estas figuras a veces aparecen de manera individual o a veces formando conjuntos, que en ocasiones se han interpretado como posibles danzantes o grupos que están participando en alguna especie de ritual, lo cual plantea una muestra, una ventanita a antiguos rituales o representaciones simbólicas que podrían realizar entonces. Y diréis, ¿de cuándo estamos hablando? ¿De qué antigüedad son? Bien, la antigüedad de este arte rupestre todavía está siendo objeto de debate, y es que siempre es muy difícil datar el arte prehistórico, sobre todo el arte inmueble. Pero desde luego la presencia de estas representaciones humanas, en ocasiones asociadas entre sí y realizando alguna especie de danza o ritual, ponen de manifiesto cierta vida social en la población prehistórica del lugar. Entre las representaciones más características de este arte rupestre grabado, también aparecen algunos signos y figuras más bien abstractas, no figurativas. Incluso algunos grabados, algunas figuras que han sido interpretadas como algunos objetos. De hecho, algunas han sido interpretadas como posibles embarcaciones, lo cual evidentemente plantea muchas preguntas, porque si estos grabados fuesen paleolíticos estaríamos ante las primeras embarcaciones, mientras que si fueran posteriores, pues no estaríamos hablando de embarcaciones tan antiguas. Y eso sí son embarcaciones, ya que siempre interpretar el arte prehistórico es todo un desafío. Y tenemos muchos sesgos las personas del presente. En cualquier caso, la mera posibilidad de que estos grabados representen embarcaciones y reflejen por lo tanto la navegación en tiempos muy antiguos, con la proximidad de Gobustán al mar Caspio, plantea muchas preguntas y desde luego sería revolucionario. Por suerte, estas representaciones, estos grabados prehistóricos no están solos, y es que asociados a ellos aparecen una serie de restos arqueológicos asociados con actividad humana cotidiana. De manera que en un futuro la asociación de estas representaciones junto con los objetos excavados de vida cotidiana nos aportarán mucha más luz a conocer el posible significado de todos estos grabados y a afinar un poquito más la antigüedad. En cualquier caso, se trata de un proyecto muy interesante y que plantea preguntas que desde luego estamos deseando saber la respuesta, ya que nos habla del origen de muchísimas cosas que siguen siendo parte nuestra hoy en día. Los posibles orígenes de la navegación, danzas, rituales, vida social, todo eso ya visto en la prehistoria y podemos verlo hoy en día en estos grabados. Así que desde luego aquí estaremos atentos a cualquier novedad, cualquier resultado de investigación que se publique desde el proyecto del arte rupestre de Gobustán. Si te interesan estos temas, no puedes perderte los vídeos que estamos preparando de este proyecto y de muchos otros temas, tanto de arqueología como de paleontología humana. Así que para no perderte detalle, recuerda, lo primero, suscríbete al canal si es que todavía no lo estabas. En segundo lugar, dale al botón ese que ves con una campanita
bonita porque sirve para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Te animamos también a que nos sigas en nuestras redes sociales y te recomendamos que te pases de vez en cuando, frecuentemente, por la página web de la Fundación PALARC, donde encontrarás toda la actualidad tanto de la paleontología humana como de la arqueología. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.